¿Cómo están amigos de Lights Magazine? Soy Elsa Carrillo y en su edición especial de Sabiduría para la Vida me estoy enlazando para Monterrey con el maestro Juan Gerardo Velasco, quien es un gran especialista en teología bíblica y tiene varios estudios. Maestro, bienvenido a Lights Magazine. Gracias por la invitación y aquí estamos para apoyarles en lo que necesiten. Y aparte, público, tenemos un tema que les va a encantar y sobre todo a los que conocen o han escuchado acerca de las 70 semanas de Daniel. Les digo, las 70 semanas de Daniel, ¿qué son? ¿Por qué se dice algunos que ya la estamos viviendo la semana 70? ¿Por qué a veces entre los mismos cristianos se cree eso? ¿O en unas denominaciones? ¿Por qué se espera una semana 70 y cuáles son las 69? Ujú. Hermano, usted, bueno, digo hermano de repente, pero Sí. maestro, Ujú. ¿qué nos puede comentar respecto a qué son las 70 semanas de Daniel para la gente que no conoce el tema, pero que sabe que hay profecías respecto a esto? Amén. Les comparto la historia referente al libro de Daniel. Daniel fue un libro que se escribió e inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, en tiempo de la cautividad. Y es algo muy emocionante porque el mismo autor Daniel fue usado por Dios con un don muy especial de recibir o de interpretar sueños y visiones. Y lo más importante o atrayente respecto a este tema de las 70 semanas es que Dios le revela ahí en el capítulo número 2 de Daniel, le revela a un rey gentil llamado Nabucodonosor el fundamento bíblico de todo lo que llamamos nosotros el tiempo de los gentiles. En Daniel 2 encontramos el sueño de Nabucodonosor y permítame compartirles aquí en la pantalla, les comparto aquí sí, al rey Nabucodonosor es el primer rey gentil que creemos que se convirtió o al menos tuvo un momento muy emotivo en que se consagra a Dios y el testimonio lo tenemos en el capítulo número 4 de Daniel. Pero permítame mostrarle aquí lo relacionado a ese sueño de Nabucodonosor. Ese sueño muestra, como decimos nosotros, el panorama general de todo lo que es el tiempo de los gentiles, ¿sí? Definamos entonces ese tiempo de los gentiles, nos menciona en el capítulo 2. Este capítulo es uno de los más importantes en la literatura apocalíptica, Ujú. porque se considera el ABC de la profecía y el fundamento o el panorama general del resto de las visiones de Daniel. Aquí entonces encontramos el sueño del primer rey gentil para anunciar el inicio del tiempo de los gentiles, ¿verdad? Que conocemos nosotros sobre la nación de Israel. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Bueno, es el tiempo en que la nación de Israel es juzgada o gobernada por una nación gentil. Y el primer rey gentil que fue usado por Dios, porque así nos lo menciona en Daniel capítulo 1 el verso número 2 y el Señor entregó, ¿sí? El Señor, hablamos del Señor como el Dios Todopoderoso, entregó a Nabucodonosor, ¿sí? Entregó el reino de Joacín, la ciudad de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. Y ahí inicia el programa del tiempo de los gentiles. Ese tiempo culminará en un programa que Dios estableció como el programa de las 70 semanas. Y esto es muy, muy emocionante, ¿verdad? Este sueño, como lo menciono aquí, culminará con el establecimiento del reino milenial y con Cristo coronado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a manera universal. A Se ver, sentará en el milenio, ¿verdad?, a gobernar todo el mundo. Pero antes de ello, tienen que pasar las 70 semanas programadas que encontramos aquí en el libro de Daniel. maestro, ahí sí me permite. Para los que no, Sí. no conozcan de el rey Nabucodonosor, Ujú. dicen que es el primer rey del tiempo de los gentiles, pero antes, ¿cómo es que Daniel llegó con el rey? Lo que menciona la Biblia, menciona acerca que Sí. se medio trastornó por unos sueños. Bueno, Usted nos va a platicar. Daniel fue
llevado ahí ante Nabucodonosor para interpretar el sueño debido a una orden que dio el rey, ¿verdad? Antes de ello, este sueño ocurre en el año 603 antes de Cristo y 3 años antes, Daniel ya había sido llevado cautivo en esa primera cautividad. Daniel tuvo que pasar una experiencia relacionada con la preparación académica en la Universidad de Babilonia, estudiando así la lengua y la cultura de los caldeos. Ahí aprendió el arameo y por ello es que encontramos en el capítulo número 2 precisamente de Daniel, donde a partir del verso 4, Daniel escribe en arameo porque lo está escribiendo también a todas las naciones gentiles. Daniel llega ante Nabucodonosor para interpretarle el sueño de una manera muy emotiva porque Nabucodonosor quería que todos sus caldeos, sus adivinos, sus magos, sus astrólogos, le dieran no solamente la interpretación, sino también el sueño. Y el Entonces, que no le... perdón, Sí, caldeos no es una población ah, en sí, ¿verdad? Porque antes como no, se podía entender. cuando hablamos de caldeos, hablamos de los que estaban con Los el magos, conocimiento de la astrólogos. sabiduría, del conocimiento de la Ok. magia, con Bien. todo ese conocimiento del ocultismo, ¿verdad? Viene en Daniel 4:7. Oiga, ahorita Daniel, mencionó el ocultismo que da para otro tema, amigos, para que estén también sí, sí, pendientes. ese lo trataremos quizás en otro tema también, ¿verdad? Pero Sí. aquí lo importante de esto es que este capítulo 2 muestra el panorama general de el resto de las visiones que tiene Daniel. Daniel tuvo 4 visiones. La visión del capítulo 7, que es la que vamos a mostrarles aquí también. Daniel 7, aparecen ahí cuatro animales dándonos la misma referencia del sueño de Nabucodonosor, pero un poquito más detallada, ¿verdad? A El ver, león empezamos. representa a la cabeza de oro, el oso representa al pecho y brazos de plata, el leopardo, que en la versión antigua dice chita, pero en la versión 60 ponen la palabra leopardo o el Leopardo, animal sí. leopardo, ahí aparece simbolizado en el sueño de Nabucodonosor como el vientre y muslo de bronce. Y la bestia espantosa y terrible, la última que tiene Daniel, y que es por la que Daniel pide también sabiduría para interpretar la verdad o pedir la interpretación, es esa bestia espantosa y terrible. No hay una bestia que podamos nosotros decir, bueno, pues es algún animal feroz, ¿verdad? Pero la No, Biblia simple y sencillamente la describe como una bestia espantosa y terrible. ok. Eso aludiendo al sueño de Nabucodonosor con las piernas de hierro, ¿sí? Las 2 piernas de hierro y también en un futuro los pies de hierro mezclado con barro. Esa es la del Daniel capítulo 7, ¿verdad? Que Sí. también podemos dar un estudio respecto a la interpretación de cada una de ellas, pero nos ocuparía un buen tiempo y quiero irme directo a este primer bloque relacionado con las primeras 69 semanas de la visión que tiene Daniel con respecto a las 70 semanas, Si ¿sí? me Si permite un me- paréntesis para que el Sí. público nos siga viendo y el por qué está Ujú. bastante interesante, los invito a que no se pierdan esta parte y las siguientes que vamos a armar. Es por lo que estamos viviendo actualmente y se habla mucho de tiempos proféticos y qué está pasando en el mundo, qué va a pasar con Estados Unidos, podemos mencionar lo que va a pasar con Israel, qué va a pasar con Rusia, con China. Todo esto es una preparación, maestro, lo Eh, podemos decir que es lo que estaríamos interpretando que hay bien en la Biblia. Sí, sí, estamos viendo lo que llama la Biblia en Mateo capítulo 24 solamente el principio de dolores, Ok, porque para que la gente la entienda. semana 70 esa sí va a ser lo que verdaderamente la tierra no desea recibir o no desea esperar, ¿verdad? La humanidad no lo desea, nadie desea, ¿verdad?, lo malo, pero la semana 70 va a ser 7 años de tragedias, de epidemias, de terremotos, de plagas que Dios envía para castigar el pecado de la humanidad. Pero lo vemos enseguida, Ujú. ¿verdad? Para poder avanzar aquí en este tema. Aquí les comento, vamos rápidamente aquí, las 70 semanas le fueron dadas a Daniel en el tiempo en que Daniel estaba todavía bajo el imperio de Babilonia, en el segundo año del reinado
de Belsasar, ¿verdad? Y aquí no tenemos nosotros, a ver, aquí viene la división de este capítulo número 9 del libro de Daniel. En el verso 1 y 2 tenemos ahí que Daniel era un estudioso de la profecía y él investiga o encuentra en el libro de Jeremías que Dios había prometido una cautividad por la desobediencia de Israel de 70 años. Si inició en el 606, la cautividad tendría que terminar en el 336. Y Daniel estaba apenas en el 539. ¿Mm? Nos dice también que Daniel ora a Dios en esta visión del capítulo número 9. Daniel intercede por su pueblo, le pide perdón a Dios por su pecado, ¿verdad? Y todo ello. Y entonces del verso 24 al 27, que es el centro de este capítulo 9, Daniel recibe esa visión. Aquí tenemos que Daniel estaba interesado por los 70 años, pero Dios le presenta el programa de Israel o sobre Israel de 70 semanas. 70 semanas equivalen a 70 semanas de año, dándonos un total de 490 años. A ver, pero ¿Sí? esos, ¿cómo se empiezan a contar? Bueno, tenemos la primera división de 7 semanas. ¿Sí? Si me acompañan ahí al capítulo número 9 de Daniel, Sí. a partir del verso 24, ¿sí? A partir del verso 24 encontramos ahí que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sí? 70 semanas en la cual Dios va a restaurar y a llevar a cabo 6 propósitos. Y aquí los identificamos inmediatamente. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Y Ok. tercero, para expiar la iniquidad. Después, también para traer la justicia perdurable, sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en las primeras dos divisiones de las 70 semanas, que equivale a 69, se cumplen las tres primeras. Ujú. ¿Sí? Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ellas se llevaron a cabo precisamente en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo como el sacrificio perfecto, como aquel que llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, en su vida, ¿verdad? Los presenta delante de Dios como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, que fue la expresión de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termina entonces con la prevaricación, le pone fin al pecado, porque en ese momento en que Cristo estaba siendo crucificado, toma el acta de los decretos que era contraria a nosotros, lo que en la teología bíblica se llama el libro del pecado. Toma ese libro del pecado nuestro Señor en la cruz y inmediatamente lo rompe, venciendo a Satanás en la cruz y exhibiéndolos públicamente. Pero eso, Satanás ya no tiene autoridad en la vida de el creyente, en la vida personal del creyente, y no puede Satanás atacarlo nuevamente con la misma fiereza como lo hace con los que no han creído en Cristo. ahí mi duda, perdón. El libro del Sí, pecado, o sea, como que nunca lo he escuchado en sí, pero es decir, como que se abrió, a veces he escuchado más como que se abrió el libro de la vida. Sería, sí. es lo mismo, ¿verdad? Digamos. El libro del pecado, Nunca he escuchado eso, el libro del pecado. el libro del pecado lo trae toda la humanidad desde el momento ¿De qué en que nace? su vida comete un pecado y se pierde la inocencia en esos adolescentes. Ya en su vida empieza a escribir su propio libro, que para algunas religiones ese es el libro de las buenas obras, ¿sí? Y que en el momento en que estén delante de Dios esas buenas obras o las obras que ha hecho van a darle la participación para entrar al reino de los cielos o condenarlo a una condenación eterna. Pero el libro del pecado en sí es la condenación que trae todo ser humano, ¿verdad? Desde el momento en que comete su primer pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron, nos dice en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. ¿Sí? Y luego el otro texto de Romanos, ¿sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, cuando Él toma ese libro del pecado en la cruz, tomó mi pecado, tomó mi condenación, tomó el pecado de todos aquellos que quieren acercarse a Cristo y tienen que confesarlo para que sean libres de esa condenación. Y así lo menciona Romanos capítulo 5 el verso número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí expía también la iniquidad y se llevan a cabo los primeros tres propósitos de las 70 semanas. Los otros tres propósitos son los que se cumplen ya en la semana 70, ¿sí? La semana 70 es Es lo que ahorita, llamamos la gran tribulación. ahorita seguimos en la semana Sí, 69. ahorita Ahorita les estamos en el compruebo tiempo de la gracia. Hay Sí, otras religiones o sectas que dicen que en mm, 1900 inició ya la Gran Tribulación, incluso en 1914, con la Primera Guerra Mundial, que ahorita es la Gran Tribulación. Eso para los teólogos estudiosos del Evangelio, como usted, ujú, estamos basándonos en la Biblia, en la Reina Valera 1960, bueno, en lo personal la que sí, traigo. ujú. Esto no ha acontecido. No ha acontecido todavía la semana 70. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni lo que está pasando aquí ahorita, ni que epidemias y Sí, que e- no eso han sido nada más. son principios de dolores nada más. Ok, para aclararlo, porque luego Sí, van a decir, oye, los que no conocen mucho o se nos llevamos a confundir, digamos, oye, ¿qué onda? Entonces, ¿en qué momento? sí. Vamos a iniciar ahorita con la semana 70. ¿Cómo sería? ¿O cuándo? ¿O cómo es? Les comparto primeramente las primeras 69 semanas así rápidamente. Mira, aquí en este cuadro. A ver, vamos. ¿Sí? En el verso 25 de Daniel 9 nos menciona ahí que 7 semanas, ¿sí? Sí. Pasarán desde la orden para edificar a Jerusalén, aunque menciona ahí el texto que será en tiempos angustiosos. Y después nos menciona ya el segundo lapso de 62 semanas, ¿sí? Hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Hacen un total de 69 semanas. ¿Cuándo empezaron esas 69 semanas? Bueno, con el decreto que Artajerjes le da a Nehemías de ir a edificar la ciudad de Jerusalén. Nehemías fue el copero que tenía ahí Artajerjes al lado para aconsejarlo, para probar la comida, el vino y todo, para que no envenenaran a Artajerjes, ¿verdad? Y en una de esas ocasiones ve el rey Artajerjes a Nehemías todo triste, achicopalado. Oye, ¿qué te pasa? Este semblante no es de enfermedad, tú traes algo en tu alma. Y ahí se dejó caer Nehemías. Fue el momento que Dios preparó para Nehemías. Antes de ello ya había orado 3 meses y pedirle al Señor, Señor, dame el tiempo para presentarme delante del rey y hacerle la petición. Y fue el momento en que Artajerjes le dice, dime tu problema o qué quieres. No, pues dame permiso que vaya a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y le da, ese es el decreto en el año 445 antes de Cristo. Y de ahí empiezan a correr las 70 semanas. Y de ¿Cómo ahí, llegamos a...? no, perdón, no ha habido ningún tiempo de paz en Israel, ¿verdad? No, A partir de... toda, todos los judíos, toda la nación de Israel están siendo cautivos todavía, inclusive ahorita que está el Estado de Israel, está protegido por la Organización de las Naciones Unidas y por todos aquellos países que están apoyando a Israel, ¿verdad? Pero Israel todavía no es libre de este tiempo de sojuzgar o de ser gobernado por naciones gentiles. Ah, Termina ese gobierno con la semana de los 7 años de la gran tribulación que enseguida aquí se los presento. ¿Sí? Entonces, este primer periodo de 7 semanas se da el decreto. Ese decreto permite a los judíos restaurar a Jerusalén, ¿verdad? Restaurar la plaza y el muro, pero dice que va a ser en tiempos angustiosos. Nada se menciona de la reconstrucción del templo, solamente de Jerusalén y de la plaza y el muro. hay ¿Sí? tiempo. Sí. Aquí ahorita, para no perderme yo también, aquí Ujú. supone que para las 70 semanas fue primero el rapto. No, no, no. Las 70 semanas
las primeras 69 semanas todavía estamos, ¿verdad? Desde las primeras 7 semanas estamos hablando desde el año 445 y el tiempo que se tardó en construir los muros fueron 49 años. Las otras 62 semanas hasta el domingo de entrada triunfal de Cristo. Entonces, de la semana 69 a la semana 70 se abre un tiempo de gracia, ¿sí? Que ahorita Son los se, dos lo, mil se años los que explico. tenemos ahorita, digamos, Sí, son los 2025 2000 años de del gracia. calendario Ahorita, gregoriano. y antes de que empiece la semana 70 va a ocurrir esa doctrina de la inminencia que dice el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Ah, es que en la En diapositiva todo el mundo. anterior fue ahí donde me confundí con el tiempo. Aquí, Aquí donde dice se daría el periodo de las, donde dice se daría un decreto. Ah, de el las decreto 10 de semanas. Artajerjes de Sí, perdón. Artajerjes a Nehemías. Sí, es que Ve y reconstruye los muros, reconstruye la plaza, reconstruye la ciudad de Jerusalén. Ese decreto se cumplió en un tiempo de 49 años, ok. que corresponden a las primeras 7 semanas, ¿sí? Luego, Después vienen las 62 semanas, ¿sí? Las 62 semanas es el segundo periodo de las 70 semanas. El verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hagamos aquí un paréntesis muy importante porque dice después de las 62 semanas. ¿Cuándo terminan la semana 62? Bueno, la semana 62 termina el 6 de abril del año 31 y ahorita se los compruebo, ¿verdad? Pero después del 6 de abril del año 31 de nuestra era cristiana, van a suceder estos acontecimientos. Muere el Mesías, es decir, Cristo en la cruz, después de la entrada triunfal, ¿sí? El pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe todavía no viene, es el príncipe que se va a manifestar en la semana 70, pero el pueblo de ese príncipe fue el que destruye la ciudad de Jerusalén y su santuario. Eso sucede en el año 70. Por eso dice, y después de las 62 semanas vienen estos acontecimientos. La crucifixión de Cristo y el pueblo romano, que es el de la bestia grande, espantosa y terrible de Daniel 7, es la que destruye la ciudad de Jerusalén, el templo, y son expatriados todos los judíos sobre todo el mundo. Hasta ahí, hasta el fin de las guerras, durarán las devastaciones. Ahí termina la semana 62 más 60 más 7, da un espera, total de 69 semanas. ¿qué es la que estamos ahorita? Ahorita estamos entre la semana 69 y Y, la 70. ok. ¿Sí? No se me confunda, entre la semana 69 Ujú. paró en la entrada triunfal de Cristo, ¿sí? El domingo de Ramos, ahí se paró la semana 69. Se abre un paréntesis y luego la semana 70, que son los 7 años que el mundo está esperando, ¿verdad? Entonces, el pueblo de un príncipe, que es el pueblo de Roma, destruye la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose así las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que Sí. no sea derribada. ¿Sí? Así es que, Interesante es como, bueno, ahorita luego nos explica cómo está nada más la parte del muro de los lamentos. ujú, ok, Esa es la parte donde dice sí, que no es quedará una, piedra, pero es lo único que quedó así es. ahorita. Sí, es lo que está ahorita ahí como turismo en estos días allá en Israel, Ok. ¿verdad? Ahí es solamente ese muro de los lamentos es solamente no del templo, sino del atrio, donde ahí se juntaban todos los gentiles a orar a Dios. Y lo que hacen hoy en la actualidad, no solamente los gentiles, sino también los judíos hoy en la actualidad ahí. Le resumo aquí, para este primer bloque, el conteo de las primeras 69 semanas. Y mire cómo la profecía, Dios en su sabiduría nos da las fechas exactas, ¿verdad? Y
Las primeras 7 semanas inician en ese 445 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes que le da a Nehemías la oportunidad de ir a reconstruir los muros y la plaza. Más las 62 semanas hasta el día 6 de abril del año 31, ¿verdad? Suman un total de 69 semanas. ¿Qué es o a cuánto se equivale 69 semanas de 7 años? Equivale a 476 años. Aquí sumamos o multiplicamos 69 por 7, equivale a 483 años de 360 días. El año profético es de 360, no de 365,25. Que sobre eso ha ¿Sí? habido Sí, muchas mucha discusión. controversias. Ponen muchas páginas del libro que empezando del decreto y empiezan a sumar los meses y tantos y nos hacen una confusión. Yo aquí se los muestro de la manera más sencilla. 483 años de 360 días equivale a 173,880 días. Esos son años proféticos, ¿sí? 173,880 días de 483 años proféticos. Los dividimos entre los años normales que tenemos de 365,25. ¿Por qué el punto 25? Porque el punto 25 es el día 29 de febrero de cada 4 años. ¿Sí? Entonces, por ello lo divido en 365,25, que equivale exactamente a 476 años de los nuestros. Desde el año 445 le restamos 476, nos da un total de menos 31, que son el año 31 después de Cristo. Ahí debe ser Antes. después de Cristo. Ah, Solo que está, solamente que está en inglés, after, ¿verdad? After after two. Christ. Ah, ok. Y Sí, de hecho lo que le iba a decir, pues si Cristo no tenía sí, como que 30, sí, treinta y no, no, tres años. ahí es después de Cristo, ¿verdad? En el año 31. Recordemos que Cristo no nace en el año 0 o en el año 1, nace en el año 4 o 3 antes de Cristo, ¿verdad? Por ello es que se toma esa referencia del año 31, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no el 6 de abril, el 6 de abril Cristo tiene su entrada triunfal en ese domingo en De la ciudad Ramos. de Jerusalén. Es el domingo de Ramos, Sí, ¿verdad? sí, Que se dice. sí, el domingo de Ramos, 6 días después, ¿verdad? O 5 días después, lo crucifica, ¿verdad? Aquí terminamos con este primer bloque de las primeras 69 semanas. ¿Alguna pregunta? A ver, venga, o la duda que puedan tener los que nos miran también a través de estas redes sociales de este programa, le podemos también compartir alguna Entonces, respuesta nos van oportuna. a ir escribiendo las dudas que tengan, porque si primero es para ir sacando e ir entendiendo cómo Daniel, el profeta Daniel, nos habla acerca de lo que se viene en el futuro y sobre todo, Ujú. amigos, lo que está pasando en Israel en este finales del 2025 está muy, no sé si, no quiero decir alarmante, pero sí quiero que volteemos a ver lo que está pasando, porque incluso ahorita las naciones con las que o tiene todavía pactos de paz y diplomáticos, están poniéndose un poquito de que, haciendo un bloque, de que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Ujú. Entonces, hay que seguir pendientes y vámonos a un segundo bloque. Por el momento vamos a dejar este primer bloque aquí, maestro Juan Gerardo, Sí, y nos ok. conectamos para continuar con más. Espero que les haya interesado y nos sigan en la siguiente transmisión. Gracias. Bye bye.